Son las 7:25 en contacto directo. Diana Tamaintes, asambleísta, candidata a la reelección por la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, ha asistido a 254 sesiones de 307, es decir, tiene un 82% de asistencia. Ha intervenido 17 veces en el Pleno de la Asamblea, representa un 7% del total de las asistencias al Pleno. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Empecemos conociendo cuál es su opinión sobre la renuncia de Pedro Delgado, poniendo como principal argumento el tema del título que no tenía y que presentó hace 22 años al INCAE. ¿Cuál es su lectura sobre eso? Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera ser directa en este caso. Tanto se habla de la revolución ciudadana, de las manos limpias, de las mentes lúcidas, los corazones ardientes. Yo creo que el caso Delgado no debe quedar con la disculpa pública y la renuncia al cargo. Esto debe seguir un proceso legal y el señor Delgado debe responder ante la ley. ¿Esto qué significa? Significa que la labor de la Asamblea Nacional, la labor de fiscalización, tiene que ser recuperado en un momento, de un nuevo gobierno como el que planteamos con Alberto Acosta, porque fíjese que la Asamblea Nacional intentó debatir en el Pleno el caso Delgado y el crédito que se dio al señor Dusac. Sin embargo, la mayoría del oficialismo decidió guardarlo porque no querían prestarse para un show mediático y para afectar al proceso de la revolución ciudadana. Luego, en un segundo momento, la Comisión de Fiscalización asumió un proceso de supuestamente investigar, pero dio un informe para perseguir a quienes dieron los insumos para proceder a la investigación. Ahora, sí, y lo que quiero decir es, ¿por qué se avanzó aparentemente que la Comisión de Fiscalización investigue? Por la presión y por lo que nosotros los asambleístas hacemos, el último recurso, ir a los medios de comunicación para hacer la denuncia pública, por lo que hay que garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa para develar estos casos. Dentro de esta secuencia de sucesos, independientemente de que el señor Delgado renuncie, sigue pendiente que la justicia pueda determinar cuál fue la participación o no en el crédito a Dusac. La Asamblea, como usted bien dice, presenta un informe a través de la Comisión de Fiscalización, pero con algo importante. Allí se incluye el informe del superintendente de bancos que habla sobre las irregularidades, sobre la vinculación de los créditos. Entonces, a su juicio, ¿qué responde que con todos estos instrumentos que se han dado, insumos, se le dé tantas largas al tema? Mire, cuando se quieren cubrir los actos de corrupción que se denuncian de este gobierno, se ha echado mano de los jueces incondicionales que, por cierto, también hay que cuestionar la forma de selección, de que se les regalaron puntos a algunos jueces que les hicieron favores u otros que tienen miedo al régimen de ser removidos a su cargo, han actuado de esta manera, de que no dan un proceso ágil, no dan un seguimiento oportuno, lo que ha sucedido con otros jueces, igual que en el caso de Dusac. No es la primera situación que se presenta, es igual el caso del Palo Azul que se denunció, inclusive la Fiscalía ya había determinado responsabilidades por peculado a funcionarios de este gobierno, pero una jueza que ahora, inclusive en el informe de veeduría, se ha cuestionado porque ocupa el cargo ahora porque le regalaron puntos, eso lo dice el Baltasar Garzón. La misma jueza, coincidencialmente, por alguna razón, inicia un juicio penal al asambleísta Clever Jiménez por injurias, pasando por alto el pedido de levantamiento de inmunidad de la Asamblea Nacional. Y ahora son premiados con puntos para calificar en otro cargo más importante. Esta concentración de poder, esta metida de las manos de la justicia de parte del Ejecutivo hace que se sigan tapando más los actos de corrupción, y por eso es que esta Asamblea debe tener otra mayoría y debe tener asambleístas que vayan a hacer una verdadera fiscalización y seguir el proceso hasta las últimas consecuencias. Ahora, estando en un periodo electoral, es interesante analizar también cada decisión que toman incluso los miembros de un gobierno o de un gobierno que busca reelegirse porque pesan. El que un funcionario que goza de la confianza o gozaba de la confianza del presidente, al que se le hizo incluso un homenaje de respaldo, que es pariente del presidente, al que, ahí veíamos hace pocos minutos en declaraciones, el propio presidente decía que todo esto son inventos de la prensa, que ya no saben qué más inventarse, que por eso están sacando el tema del título, que ahora salga a decir el funcionario que
para no afectar más al proyecto político que lidera el presidente, es que renuncia, podría ser una intención o responder a una intención de limpiar también la imagen del gobierno o las irregularidades o errores que pudieran haber cometido sus allegados, porque ya salió, por ejemplo, Ricardo Patiño a decir que todo el resto de las cosas que se han denunciado, que ha denunciado la prensa, es mentira, que solo lo del título es cierto y que Pedro Delgado renunció a sus funciones por usar ese título falsificado y que en el gobierno no se permite ese tipo de conductas. Bueno, parte verdad, bueno, habría que creer si eso es verdad o eso es mentira. Entonces, si es que es porque no se debe permitir, yo creo que inclusive el candidato vicepresidencial donde su padre está involucrado en una violación de menor de edad y no se encuentra preso por ineficiencia de los jueces, porque en este caso no se le pudo haber dejado en libertad para que fugue. Entonces, hay otras cosas que se han denunciado. Pero el hijo nada tiene que ver para asumir la culpabilidad de un padre, incluso si se llegara a comprobar la responsabilidad del padre, el hijo es del hijo y el padre es del padre. Mire, todos son parte de una revolución ciudadana. El hermano del presidente, sus contratos millonarios, ahora este señor Delgado que presenta un título falso y todo lo que les rodea realmente les afecta a su proyecto de revolución ciudadana. Y esa gente ha sido cuestionada, ha sido denunciada públicamente y lo que ha hecho el gobierno es cubrirlos. Entonces lo que tiene que es sanear y no esperar que por su voluntad, como hizo Pedro Delgado, se retire, sino depurar, así como el presidente pedía autodepuración a la Asamblea Nacional. Yo creo que en el gobierno de la Revolución Ciudadana hay mucho que hacer. Ojalá que se quedaran algunos funcionarios, porque si empezamos a revisar come cheques, valija diplomática con droga, entonces también todos tendrían que hacerle un favor a la Revolución Ciudadana y retirarse de sus cargos. Ahora, la bancada plurinacional, hablando del tema de la justicia al que usted ya hacía referencia, la bancada plurinacional de las izquierdas ha estado muy pendiente, estuvieron desde el ex penal García Moreno exigiendo la libertad para los 9 detenidos en el caso de los denominados 10 de Luluncoto. Ayer ya se dispuso que 7 salgan en libertad, se aceptó esa solicitud de habeas corpus, pero siguen 2 detenidas. Y lo grave aquí es que el proceso sigue con acusaciones pendientes de sabotaje y terrorismo. Así es, yo creo que el día de ayer es un triunfo de la lucha organizada, de la lucha social, de no tener miedo de seguir reclamando una justicia transparente. El caso de Luluncoto es otro caso emblemático donde es una persecución política a quienes piensan diferente, a jóvenes, a profesionales, y lo digo esto con toda la potestad que me da de hablar con la verdad, y eso sí, el país debe saber por qué estamos defendiendo a los 10 chicos de Luluncoto. Se ha pedido a través de un perito que puso la misma fiscalía o el mismo proceso de investigación, hacer un peritaje informático para saber exactamente qué día, quién y en qué equipo, en qué máquina se redactó la orden de allanamiento y de detención. Y tenemos ya el informe del peritaje, el que dice que no se encontró en ninguna computadora, que, por ejemplo, en esta parte última dice que... A esa cámara, por favor. Tiene 18 puntos, que en muchas de ellas reitera, dice, luego de la búsqueda no encontré el archivo ni partes del oficio en mención. Pero para concluir dice que el personal administrativo de la Fiscalía de Pichincha indicó que el día 3 de marzo del 2012 la doctora Diana Fernández León estuvo de turno domiciliario, siendo posible que haya utilizado su computador personal. Sin embargo, él se comunica, el perito, para pedirle que le entregue su computador personal y ella me indicó, dice que necesitaba una disposición formal del Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha para darme las facilidades. ¿Y qué pasa con eso? No encuentran el computador de esta señora. Pero, sin embargo, a esta investigación que hace el perito, ahora este informe que pone la misma, esta investigación y el resultado de esta investigación, lo dejan fuera de las pruebas y las evidencias que la parte que se defiende, la parte defensora de los jóvenes, tiene como herramienta para denunciar públicamente que la detención y la libertad, tenerlos privados de la libertad a los jóvenes es totalmente ilegal, es inconstitucional. Ahora, las acusaciones, ¿qué pasa con las acusaciones de sabotaje y terrorismo? Ya en el Código Integral Penal están contemplando algunos cambios, según nos comentaba Mauro Ondino, en relación a eso, pero lo importante es que los jueces ya deberían aplicar, sabiendo que los tratados internacionales condenan la aplicación de sabotaje y terrorismo para criminalizar la protesta, por ejemplo, cuando no son actos terroristas como tal, y la Constitución dice que eso es de directa aplicación, los jueces simplemente no deberían permitir que se puedan aplicar o acusar valiéndose del artículo 160 que se refiere al sabotaje y terrorismo. No es necesario ningún cambio. Mire,
Además de esto, está muy claro lo que usted acaba de decir, pero además de esto, no le han mostrado al país las evidencias que les incriminan como terroristas y saboteadores. ¿Dónde están las pruebas? Cuando se detiene a un delincuente, generalmente se muestra la droga, las armas, las tarjetas falsificadas, todas las evidencias. Para el día de hoy no se ha mostrado una sola evidencia, sino un uniforme de bastonera de una de las chicas que fue cuando era en el colegio, un par de botas de caucho, canciones del Che, libros del Che. Bueno, decían y encadenan a estar vinculados con la explosión de las bombas panfletarias o que podían incluso estar involucrados en una acción de esas que no se llegó a cometer. Ahora, independientemente de esto, en todo el contexto de lo que implica una justicia, Alberto Acosta, que es su candidato a la presidencia, plantea la necesidad de una administración independiente por estos motivos, independiente de justicia, y terminar con una política que consideran ustedes es de criminalización de los dirigentes populares para tener libertad de opinión y de organización como un valor. Han llamado ustedes de democracia radical. ¿Qué es una democracia radical y cómo esperan ustedes conseguirla si es que el pueblo lo permite en las urnas? Democracia radical como propuesta de gobierno de Alberto Acosta significa para nosotros y para todo el país hacer frente a toda esta consecutiva violación de la Constitución que hemos venido viendo en cuestión de derecho al trabajo, al derecho de la organización social, el derecho a la protesta, el derecho a la resistencia que nos garantiza la Constitución. ¿Cómo lo vamos a hacer efectivo? El primer acto que Alberto Acosta lo hará el día que se posesione es derogar el decreto 813 para que aquellos empleados públicos, los servidores públicos que fueron separados de sus cargos regresen a tomar sus por las compras de renuncias obligatorias. Por las compras de renuncias obligatorias, que es inconstitucional. Asimismo, junto a la Asamblea Nacional derogaremos, reformaremos todas estas leyes que afectan a estos derechos que acabo de mencionar, pero sobre todo para garantizar la independencia de poderes. Buscaremos y garantizaremos la revisión de todos los concursos públicos de oposición, de merecimiento y oposición, para designar a las autoridades de control, para develar todo esto que ya se está advirtiendo con una veeduría internacional de que jueces han ganado este concurso aparentemente a través de regalarle puntos. Eso nosotros, y para que no digan que es una cacería de brujas, que es una revancha de parte de Alberto Acosta al gobierno anterior, nosotros lo haremos con una transparencia, con independencia, con veedores internacionales para develar todo lo que se ha camuflado y lo que se ha consolidado como actos de corrupción en este gobierno. Algunos de los planteamientos. Son las 7:38. Diana Tamaint, candidata a la Asamblea, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. En breve, Santiago.